Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 6 de la tarde, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro quinto espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. La orden del día ya la conocen, es prácticamente la misma serie de actividades que hemos venido efectuando a lo largo de estos espacios abiertos: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Nuevamente, bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea para que ustedes tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea es el de la comunicación. ¿Ok? Pues bueno, ese soy yo. ¿Cuál es nuestro propósito? De igual forma ya lo conocen porque es el mismo propósito que hemos venido trabajando a lo largo de estos espacios abiertos, el cual es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta tercera semana del módulo 7. ¿Cómo lo habremos de hacer? Pues a través de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. Ese es nuestro propósito, ¿ok? Importante que lo tengamos claro debido a que normalmente perdemos de foco de qué tratan cada uno de estos espacios abiertos. Vamos a hacer un primer paréntesis para explicarles algo que comúnmente se suscita prácticamente en todas las generaciones hasta que llegamos a entender cuál es la dinámica de trabajo en Prepa en línea. Lo que les comenté en el primer espacio abierto, lo vuelvo a traer aquí a colación. No existe una figura de profesor dentro del modelo educativo de Prepa en línea, ¿ok? Prepa en línea tiene su propio modelo educativo que no lo desarrolló en sí Prepa en línea, lo adoptó de otras marcos, de otras corrientes educativas y lo adoptó para poder hacer llegar a ustedes o facilitarles a ustedes esta adquisición de conocimiento. ¿A qué voy con esto? Nosotros en estos espacios abiertos buscamos apoyarlos a ustedes. Mi rol, como ustedes lo conocen, es de asesor. No existe en sí una figura de profesor. En Prepa Línea no existe, al menos con este modelo educativo, ¿ok? Yo no desconozco la labor de docente porque a eso me dedico desde hace 15 años. Sin embargo, en Prepa en línea, nuestra labor es como asesor, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Los espacios abiertos no son la fuente primaria de información o de conocimiento. Su fuente primaria de información o de conocimiento es la plataforma con todos sus recursos. Eso es extremadamente importante, créanme, porque créanme, en todas las generaciones sucede algunas situaciones donde el estudiante espera que aquí en el espacio abierto se le haga saber exactamente todo lo que tiene que hacer, como cotidianamente lo haría un profesor tradicional dentro del aula, donde explica exactamente todo lo que se tiene que hacer y es él la fuente de conocimiento. Aquí no existe en estos espacios abiertos y créanme, es importante que ustedes comprendan esto porque el modelo educativo de Prepa en línea va en sentido de apoyar o de contribuir para con ustedes a desarrollar cierta autonomía. Y eso es importante, autogestión, que este aprendizaje que ustedes tratan de adquirir, ustedes mismos tienen una gran responsabilidad de que surta efecto o no. ¿A qué voy con esto? Todos y cada uno de los recursos de la plataforma están diseñados para que ustedes comprendan cada uno, por ejemplo, de los puntos gramaticales del módulo 7. ¿Ok? Si ustedes ya los revisaron, si ustedes ya internalizaron de alguna manera esos conocimientos, o en caso de que aún no haya sucedido eso, tienen la oportunidad de acudir a los espacios abiertos para externar esas dudas y ya de manera un tanto más personal poderme hacer saber, ¿sabe qué, asesor? No le entendí a la actividad tal, ya me metí al ejercicio tal y tampoco le entendí, ya revisé el recurso tal y tengo confusión en esta parte, ya debieron de haber hecho eso.
Y siendo sinceros, la mayoría de estudiantes no lo hacen y solamente esperan que aquí, en una hora, se les haga saber todo. Y una de las justificaciones que suelen dar los estudiantes es que tienen muchas cosas que hacer, trabajo, hijos, familia y muchas cosas. Y entonces solamente tienen tiempo los domingos, mediodía, para hacer las tareas y revisar la plataforma. Los otros 6 días no es posible acceder, no es posible que estén conectados por tantas responsabilidades que tienen. Y siempre les señalo lo mismo. Nosotros podemos apoyarlos a ustedes tanto como esté en nuestras manos, pero el hecho de dar una justificación como la que señalé, que tienen muchas responsabilidades, no podemos darles una calificación por eso. No puedo ponerte un 10, un 100%, un 90%, por el hecho de que justifiques que tienes que atender, no sé, el trabajo, a tus hijos, otras tantas responsabilidades. No puedo ponerte una calificación por eso, porque no incide directamente con lo que realmente estamos tratando de evaluar. Y no es que no sea yo empático con lo que ustedes tengan encima en cuanto a responsabilidades, pero siempre les doy este ejemplo para que ustedes comprendan realmente de qué se trata todo esto. Les doy un ejemplo un tanto más cercano que quizás ustedes podrían entender. Es como si ustedes se inscriben a una institución de manera física, llegan a la institución y le dicen a la institución, ya pagué mi inscripción, ya me registré, pero yo no puedo venir. Ahí vengo al fin del semestre y pues vengo a ver qué me pueden evaluar y pues vengo por mi certificado. Obviamente no va a suceder eso. La institución tiene que tener un registro de sus asistencias, de su proceso completo de participación y la manera en la que ustedes aportaron para con su proceso de aprendizaje. No es posible solamente registrarse y decir, pues bueno, ahí nos vemos al fin del semestre, nomás vengo por mi certificado. ¿Por qué? Es que no puedo, tengo muchas cosas que hacer. Y vuelvo a repetir esto, no es que no querramos ser empáticos, pero si ustedes se acercan conmigo y me señalan que la justificación de no haber hecho esto y esto y esto es porque tuvieron muchas cosas que hacer, lo único que voy a poder hacer es, ok, te puedo otorgar una extensión de tiempo, pero no te puedo poner 10, no te puedo poner el 90% porque atendiste tu trabajo, porque atendiste a la familia. No puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer y que está en mis manos es otorgarte una extensión de tiempo para que puedas hacer los trabajos. Si los trabajos no están, yo no te puedo otorgar una calificación, ¿ok? Ahora, algunos estudiantes tienden a señalar que en el espacio abierto no se les explicó lo que tenían que hacer con las tareas y por eso no entendieron. Y les vuelvo a explicar a la mayoría de estudiantes. Los espacios abiertos son justo para aclarar dudas, lo que ya les he venido señalando a ustedes. Si al momento de descargar la actividad integradora no comprenden las indicaciones, pueden externarme esas dudas y los puedo apoyar, ya sea de manera escrita. ¿Sabe qué, asesor? Yo no pude entrar al espacio abierto, pero tengo esta duda con relación a esta actividad. Ok, perfecto, te puedo ir guiando, pero en sí tu labor es descargar las actividades, leer las indicaciones y tratar, en la medida de lo posible, de comprender qué tienes que hacer primero, qué tienes que hacer después y qué tienes que hacer al final. Esa es tu responsabilidad, no la mía. Y no estoy quitando de mis manos esa responsabilidad de apoyarlos, de guiarlos. Pero tu responsabilidad primaria es justo descargar la actividad, revisar qué se solicita, leer las indicaciones. Si en inglés se te complican, tienes la versión en español para comprender qué es lo que se está solicitando. Pero esa es tu responsabilidad, ¿ok? Ahora, el punto gramatical de cada semana o los puntos gramaticales de cada semana también los encuentran en la misma plataforma. Y si aún así no los comprenden, se espera que ustedes mismos puedan indagar, puedan buscar otros tantos recursos para comprender. Si tú lees la indicación de cada semana y la indicación de cada semana te dice, esta semana vamos a aprender presente simple. Ok, reviso los contenidos, traté de hacer mis tareas, me sigue complicando, el espacio abierto es hasta el miércoles, ya llevo lunes y martes trabajando, aún no puedo resolver mis dudas. Bueno, busco algún video, algún tutorial donde me estén explicando cómo puedo utilizar el presente simple. Resulta que pues ya de un acercamiento a ese punto gramatical, aún así me sigue costando, ¿ok? Tengo la oportunidad de ingresar al espacio abierto
y que pueda yo externar estas dudas, estas preguntas que quizás surgieron para poder comprender de mucho mejor manera lo que tengo que hacer. Pero debiste de haber hecho todo este proceso. Lo señalo y vuelvo a señalar lo que dije al inicio. Lo señalo porque comúnmente los estudiantes siguen sin comprender cuál es la dinámica y esperan que aquí el responsable, por ejemplo, de este espacio abierto sea el dador de todo. Y si yo no entendí el punto gramatical, el culpable es el asesor. El culpable es tal porque no me explicó, porque no me dejó entrar, porque no cambió el horario cuando yo quería tomar el espacio abierto, porque por más que le escribí no fue empático conmigo y siempre buscamos poner la responsabilidad sobre los otros involucrados dentro de este proceso sin darnos cuenta que nosotros mismos somos el centro de todo esto. Y si nosotros no hacemos todos estos pasos, es obvio que con 1 hora de espacio abierto a la semana, si es que ingresas, o 2 horas de espacio abierto, no va a ser suficiente para que tú entiendas qué es lo que tienes que hacer. Debiste durante toda la semana de haber revisado cada uno de los recursos. ¿Por qué? Porque es parte de tus responsabilidades como estudiante. Si de por sí ya tenías responsabilidades del trabajo, de la casa, la familia y otras tantas, por voluntad propia agregaste una responsabilidad más que es la de la vida académica. Si ustedes nos señalan que tienen muchas otras responsabilidades, vuelvo a repetir, podemos tratar de apoyarlos con extensiones de tiempo. Pero en sí no podemos poner una calificación por el solo hecho de decir es que trabajo, es que esto, es que el otro. No lo podemos hacer. No es posible, ¿ok? ¿Por qué señalo esto? Porque créanme, en cada generación sucede siempre lo mismo y sobre todo es para hacerles ustedes saber que van a venir más módulos y que si esto no lo subsanan, si esto no lo arreglan desde estos módulos que son de alguna manera los que van iniciando su camino por la preparatoria, los que vienen más adelante vienen un tanto más complejos y si desde aquí no entiendo qué es lo que tengo que hacer, me voy a ir quedando en el camino porque voy a seguir culpando, voy a seguir responsabilizando al asesor, al tutor y a todos los demás sin darme cuenta que soy yo con la plataforma, yo revisando la plataforma, yo interactuando con la plataforma, revisando cada uno de estos recursos. Y si aún así, a través de mi interacción con la plataforma, sigo sin comprender, tengo que indagar por mi propia cuenta, tengo que buscar por mi propia cuenta. Y si aún así sigo sin comprender, tengo 2 oportunidades a la semana para contactar a mi asesor, para meterme al espacio abierto y decirle al asesor, sabe que ya revisé y nada más no le entiendo a lo que estamos tratando de hacer. ¿Me puede ayudar? Y si no pudiste ingresar al espacio abierto, tienes la forma de contactarnos, ya sea por correo electrónico o por el chat. Siempre les pido que lo hagan por esas vías y ahí dejen sus comentarios para que haya registro, porque hay monitoreo de nuestro trabajo y otras tantas personas tienen que estar al tanto de lo que está sucediendo. Yo los invito a que si requieran algún tipo de apoyo, algún tipo de aclaración, a través del mensajero dejen su mensaje para que el tutor, para que los AME, para que los ADC puedan también leer esos comentarios y en dado caso de que se requiera otro tipo de acercamiento, se puede hacer ese acercamiento. Hay esas vías de comunicación. Si ustedes tienen dudas con relación a sus calificaciones, que no estén de acuerdo porque sacaron 60, 50, no sé, 80 o el 100%, quizás que nadie se queja por sacar 100%, pero si están inconformes con su calificación, de igual forma pueden externar esa inconformidad a través del mensajero o a través del correo electrónico y señalar de por qué están inconformes con esa calificación. Puedo yo meterme, responder y revisar cada uno de sus documentos y darme cuenta de por qué se emitió esa calificación y explicarles. Y si en conjunto, en este diálogo entre ustedes y yo, sigue habiendo esta inconformidad, pues veremos la manera de subsanar esa situación. Pero si no me dicen nada, si no me escriben, si no, prácticamente es como si no existieran salvo hasta que llegan las tareas, yo no puedo saber qué es lo que está sucediendo. Tienen todo el derecho a escribirme y decirme, ¿sabe qué? Me puso 60%. ¿Por qué me puso el 60%? Explíqueme, ¿ok? Explico detalladamente por qué te puse el 60%.
Algunos me dicen, es que no entiendo su forma de evaluar. Nada más no entiendo. ¿Por qué me puso 70% si todo está en inglés? Y les vuelvo a explicar desde el inicio. No es mi forma de evaluar, es decir, no es una forma de evaluar personal. Yo solamente me adhiero a lo que Prepa en línea señala que tengo que evaluar. Si Prepa en línea dice dentro de su rúbrica, son 10 preguntas en pasado simple, eso es justo lo que estoy buscando que haya, 10 preguntas en pasado simple. No es un criterio que yo haya inventado porque no está dentro de mis labores desarrollar rúbricas. Yo solamente me adhiero a lo que dice Prepa en línea. Esto es lo que tienen que tener las tareas. Esto es lo que tienes que evaluar. Me dan la oportunidad de alguna manera Prepa en línea para también poder revisar algunos otros tantos aspectos y que no salgan tan afectados. Entre ellos, como les dije desde el inicio, si tú mandas tu tarea completa con todos los apartados, tienes el 60% de calificación de entrada. Ya desde ahí puedes estar tranquilo o tranquila que no vas a reprobar el módulo, que el esfuerzo que estás haciendo te está permitiendo tener el mínimo de aprobación. Pero el esfuerzo no es suficiente, necesitas demostrar que sabes. Y para tener 70, 80, 90 o 100, estás demostrando que sabes aplicar los conocimientos. Si tú quieres el 100% de calificación por el esfuerzo, no lo vas a conseguir. ¿Y por qué? Les doy una analogía. Es como si yo contrato un albañil y le digo que construya tal o cual cosa. Y se esforzó mucho. Y cuando llegó quiso cobrarme completamente lo que hizo, pero las bardas están mal hechas, el repellado está mal hecho, todo está no de la manera que debiera estar. Pero por el esfuerzo que hizo tengo que darle completamente el dinero que pidió. Obviamente eso no va a suceder. Quizás la analogía no se acerca tan de lleno a lo que está sucediendo con estos procesos académicos, pero es para que comprendan que es el solo esfuerzo por el hecho de ponerme, es que me la pasé trabajando todo el día y no es posible que me haya puesto el 60% de calificación. Me esforcé mucho. Ok, sí, te esforzaste demasiado, pero la calificación va en relación a tu uso del punto gramatical. Si no demostraste que lo utilizaste, si no demostraste que fuiste hábil utilizándolo, no te puedo poner el 100%. El esfuerzo te garantizó que no repruebes, que sigas avanzando y de alguna manera algo terminarás aprendiendo. Esto es importante que lo completan, créanme, porque en todos los módulos sucede, alguien está inconforme y se queja por el hecho de que el esfuerzo no tuvo reflejo en el 100%, que es lo que muchos buscan. Y siempre les señalo, el 100% es para alguien, yo espero que también tú lo logres, alguien que ya demostró que es hábil utilizando ese punto gramatical. Ya no hablo del uso del inglés en general, sino solo y únicamente de ese punto gramatical. Demostró que lo pudo utilizar de muy buena manera. Pero si tú mandaste tu tarea y tu tarea tiene un montón de deficiencias aún, varias áreas de oportunidad, pero cumpliste con todos los apartados, vas a terminar teniendo una calificación aprobatoria. Y eso es, digamos, de alguna manera lo que Prepa en línea me permite, dentro de lo que ya exige Prepa en línea, tomarlo en consideración. Otros asesores no hacen eso y aunque ustedes no lo crean, hay alumnos que me han señalado. No, sí, de hecho nos dicen tienes el 30, el 20, el 40%, no cumpliste con todo esto, no cumpliste con tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque por lo menos eso es, digamos, lo poco que Prepa en línea nos permite considerar nosotros como asesores, ¿ok? Bueno, tomé este espacio o este momento para señalarles esto porque estamos próximos prácticamente a terminar nuestro módulo. Vamos para la semana 4, estamos en la semana 3. Y cuando no comprendemos esto, la semana 4 termina siendo para algunos un tanto difícil de abordar porque aún siguen sin comprender qué es lo que debieron hacer desde las semanas anteriores. ¿Ok? Entonces yo les invito, de la manera más respetuosa posible, a que hagan este proceso de reflexión y vean si realmente están haciendo lo que se necesita para no entorpecer su propio proceso de aprendizaje. Mi labor no es entorpecer su proceso de aprendizaje. Mi labor no es venir aquí y meterles el pie para que no se gradúen o para que no sigan en prepa línea. Esa no es mi labor. En la medida de mis posibilidades, siempre trato de apoyarlos tanto como sea posible para que haya menos reprobados, que algunos es lo que buscan, por lo menos no reprobar, pero en ese proceso tratar de hacer o tratar de contribuir para que ustedes vayan aprendiendo un tanto de lo que se espera de este módulo. ¿Ok? Hasta este punto, ¿alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna contribución al respecto de lo que he comentado? Si es así,
externenla ya sea por el micrófono o por el chat, y si no es así, vamos avanzando a nuestro siguiente punto de este quinto espacio abierto, ¿ok? Pero por favor necesito su respuesta en el chat para saber que alguien me escuchó del otro lado y que no hay dudas, que no hay preguntas, que no hay sugerencias, que no hay quejas, para que podamos ir avanzando, ¿ok? Me dice Teresa que ninguna, me dice Luz que tampoco. Perfecto, dice Sandra que ninguna. Gracias, Sandra, por tu respuesta. De los demás que estamos conectados, dudas, preguntas, sugerencias, quejas, es tiempo de externarlas para que podamos tomarlas en consideración. Dice Sonia, todo bien, gracias. Gracias, Sonia. Perfecto, entonces. ¿Alguien más de los que están conectados? Sabemos varios conectados. Ninguno. Nadie más. Perfecto, entonces. Abigail, todo claro, gracias. Gracias a ti, Abigail. Bueno, entonces, a ver, les voy a explicar lo siguiente. Todo este preámbulo es por lo que viene de hecho y porque, como les comento, suele suceder constantemente en todas las generaciones todo lo que ya comenté. Bueno, ¿qué sucede con la actividad integradora número 5? Si ustedes pensaron que la actividad integradora número 4, la de la línea del tiempo, era la más difícil, sí tiende a tener calificaciones un tanto bajas, más que el resto de las tareas, pero la actividad integradora número 5 es la que tiende a tener el mayor promedio de calificaciones bajas. ¿Y por qué? Aquí en la actividad integradora número 4 van a encontrar algo muy interesante que justo se les va a complicar a algunos. Para otros parece que es muy fácil, pero para otros tantos estudiantes no lo es. ¿A qué voy con esto? Yo les comenté desde el espacio abierto 1 que, y les he venido comentando a lo largo de los espacios abiertos, que lo que se evalúa es que ustedes sean hábiles utilizando cada punto gramatical. No que hablen un montón en inglés, no que escriban un montón de cosas en inglés, sino que usen ese punto gramatical. Y les vuelvo a dar el ejemplo que les dije en la actividad integradora 1. Si yo te pregunto qué te gustaría hacer el próximo lunes y me dices jugaré, esa no es la respuesta. O me respondes voy a jugar, no es la respuesta. Si pones jugué, mucho menos es la respuesta. Tiene que ir en concordancia de esa pregunta. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Me gustaría jugar, me gustaría dormir. Pero es la respuesta completa, no solamente decir dormir, correr, jugar, no solo eso, es una respuesta completa. Bueno, en la actividad integradora número 5, justo esto se va a ver reflejado. Aquellos que no comprendieron desde la actividad integradora 1 cómo se responde en cada tiempo gramatical, en la actividad integradora 5 van a venir a hacer exactamente lo que les señalé que no hicieran. Es decir, van a terminar respondiendo diciendo jugar, correr, dormir. Esas no son respuestas que les van a dar una calificación aprobatoria. Necesitamos respuestas completas, ¿ok? ¿A qué voy con esto? La actividad integradora número 5 tiene una tabla. Esa tabla tiene 3 estructuras gramaticales en específico. No se responde con cualquier estructura gramatical porque cada estructura gramatical tiene un significado en específico. No es lo mismo decir yo jugué fútbol a decir yo he jugado fútbol. No es lo mismo decir yo he jugado fútbol a decir yo jugaré fútbol. Estos 3 tiempos gramaticales tienen un significado en específico que nosotros pensamos que de pronto transmiten o transfieren el significado similar del que yo pretendo dar con relación al punto gramatical que me están evaluando. No, no es eso. ¿A qué voy? Bueno, vuelvo a decir. La tabla de la actividad integradora 5 tiene 3 estructuras gramaticales y eso es justo lo que vamos a ver a continuación. Prácticamente les voy a enseñar cómo se responde cada columna para evitar que se confundan, para evitar que tengan calificaciones no aprobatorias, ¿ok? Entonces les pido que pongan mucha atención para que sepan exactamente cómo se responde y se limiten a justo y únicamente utilizar lo que vamos a ver. No utilicen ninguna otra cosa, ¿ok? No necesitan explayarse demasiado y dar una respuesta súper larga. Con que vayan directo a lo que les piden va a ser más que suficiente. Estamos en un nivel básico de inglés, ¿ok? Veamos. La actividad integradora 5 tiene una tabla. Esa tabla tiene 3 estructuras. La primera estructura gramatical que aparece en esa tabla, en una sección
o en la primera columna que tiene una pregunta, es la de God like to. Esa es la primera estructura que aparece. Y entonces, si God like o God like to está en la pregunta, ¿con qué se responde? ¿Con be going to? ¿Con will? ¿Con did? ¿Con do? No, con ninguna de esas. Se responde con God like to. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a entrarle entonces a God like to. La actividad integradora 5 tiene una tabla. La primera columna en relación a las preguntas o sobre las preguntas, la primera columna va en sentido, o más bien dicho, utiliza el God like to. Y si tiene el God like to en la pregunta, las respuestas tienen que tener el God like to. Veo la pregunta que está aquí enfrente y dice, What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Después dice la de abajo, What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? A ver, les pongo estas dos preguntas para que ustedes comprendan que hay una diferencia entre utilizar el would like y el would like to, que parece que es lo mismo en cuanto al significado, que sí, sí lo es, pero en cuanto a su uso hay una gran diferencia y a eso es lo que vamos a tratar de aprender. A ver, veamos de nuevo. What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Ok, a ver, veamos. ¿Cómo se responde esto? Si ustedes ya han venido revisando estos patrones a seguir en cuanto al uso de los tiempos gramaticales, siempre hemos iniciado con sujetos, porque recuerden que no podemos omitir sujetos. En inglés necesita sujetos, necesita de forma clara mostrar de quién se habla. Bueno, tengo los pronombres. ¿Qué más necesito? Necesito verbos. Son los dos primeros ingredientes que requiero para hacer oraciones en inglés. Una vez que ya comprendo que necesito sujetos y verbos, puedo comenzar a entender que esto va dentro de una fórmula, que esto va dentro de un molde. ¿Cuál es el molde? El molde es el del would like to. Entonces, ¿qué otros componentes necesito? Complementos. Que les decía yo y les vuelvo a no te preocupes, aquí andamos. ¿Quién nos escribió? Rosa. Aquí andamos, Rosa. ¿Qué componentes necesitamos para estructurar algo? Sujetos, verbos. Si de pronto ustedes quieren utilizar el traductor, que yo siempre les recomiendo que estructuren ustedes solitos, pongan el sujeto, pongan el tiempo gramatical y después si gustan, si es que no tienen vocabulario, vayan al traductor. Por ejemplo, no sé decir un libro, mi familia, el perro, el gato, una casa, pues eso lo pongo en el traductor. Pero lo anterior, lo medular de la estructura, lo hice yo mismo, sin necesidad de que nadie me ayudara. Entonces, para que esto esté completo, necesito al would like to. Y entonces voy a decir, I would like to read. Me gustaría leer. I would like to listen. Me gustaría escuchar. I would like to study. Me gustaría estudiar. I would like to travel. Me gustaría viajar. I would like to talk. Me gustaría platicar. I would like to look. Me gustaría mirar. I would like to visit. Me gustaría visitar. Y a estos verbos necesitamos agregarles un complemento para que esto tenga una idea un tanto más clara. Y no solamente decir me gustaría leer. Puedo ser más claro y decir me gustaría leer un libro. I would like to read a book. Puedo ser aún más claro y no solamente decir que me gustaría escuchar. Puedo decir que me gustaría escuchar música. I would like to listen to music. Puedo ser aún más claro y decir que me gustaría estudiar, pero me gustaría estudiar algo en específico, inglés. I would like to study English. Y así. Bueno, ¿a qué los invito? A lo que hemos venido haciendo. No hay gran ciencia en lo que estamos haciendo ni en lo que seguiremos haciendo. Busquen un ejemplo. Este ejemplo ya sea que esté aquí enfrente o de su propia cosecha y creen una afirmación. Que recuerden, son las tres formas, pues parte de una de las tres formas de cómo utilizar cada punto gramatical, ¿ok? Dice su compañera Luz, I would like to go to the exercise. Me gustaría ir al ejercicio, a los ejercicios. ¿Tiene sentido de alguna manera? ¿Tiene la estructura que buscamos? Quizás el detalle en el significado ahí falla un tanto, pero en la esencia está bien, o sea, gramaticalmente está bien. Sandra, I would like to buy a new car. Me gustaría comprar un nuevo carro. Perfecto. Sonia, perdón. ¿Por qué uno lleva to y el otro no? Justo a eso vamos.
Terminamos me voy a brincar al que no lleva to. Ahorita estamos con el que lleva to para que ustedes comprendan por qué uno sí y el otro no, ¿ok? Dice Rosa, I would like to travel. Perfecto, me gustaría viajar. Así justamente. Teresa, I would like to visit my mother. Así justamente, me gustaría visitar a mi mamá. Perfecto. ¿Alguien más? Traten de crear una oración en afirmación y traten de que esa oración la movamos en el resto de los modos de hablar, en afirmación, negación y en pregunta. Apréndanse esa para que su mente registre y trate de buscar ejemplos de cómo después poder aplicar cada punto gramatical. Dice Sonia, I would like to listen to music. I would like to listen to music. Ahora empezamos con el to. Después de like, pones to, Sonia. Ahorita vamos con el que no lleva to y ya verás por qué no lleva to. Perfecto. Solamente ese detalle, Sonia. Por lo demás, pues está bien. I would like to listen to music. Lleva dos to ahí, por ejemplo. I would like to listen to music. ¿Ok? Muy bien. Así justamente, Sonia. Exacto. Muy bien. A ver. Nos preguntaban, o lo que yo mismo les dije, que hay un uso entre el to después del like y sin el to después del like. Vean, esta pregunta, o más dicho, esta respuesta que está aquí enfrente, dice, I would like to visit my mother, justo como algo de lo que hicieron ya sus compañeros. Me gustaría visitar a mi mamá. Ok, a ver. ¿Qué sucede cuando no utilizo el to? Y aquí es importante que pongan mucha atención porque a veces hay estudiantes que no lo comprenden. Afortunadamente son pocos, pero existen estudiantes que no lo comprenden, aunque parece para algunos obvio, para otros no lo es. Algo importante. Tenemos que comprender que cuando utilizamos el would like to, el would like to va a tomar un verbo. Visitar, correr, dormir, jugar, estudiar, read, listen, study, travel, talk, look and visit. Después del to va a tomar un verbo. ¿Ok? Por eso es que lleva to, porque toma un verbo. Digamos que like y otro verbo no los podemos vincular de forma directa. Y la única forma de poderlos vincular es a través del to. Tomemos al to como una especie de puente entre like y el siguiente verbo. Tiene que tener un puentecito para poderlos unir. Sin eso, por lo menos con esta estructura, no es posible. Habrá un error. ¿Ok? I go like to y pongo un verbo. I go like to, pongo un verbo. ¿Ok? Justo lo que hicieron ustedes. Ahora, ¿cuándo voy a omitir el to? Cuando después del like no venga un verbo, sino venga un objeto que me gustaría poseer, que es objeto de mi deseo si lo ven de esta manera. Por ejemplo, digo, What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? Ya no quiero decir tener, solamente quiero referirme de manera directa al objeto que me gustaría poseer. Y entonces digo, I would like a new car. Me gustaría un nuevo carro. ¿Ok? Dice su compañera Sonia. Sí, ya recordé que no puede ir dos verbos juntos. Exactamente, así justo. Debe tener un nexo. Justamente. Así, Sonia. No es posible. En algunos sí va a ser posible, pero por lo menos en lo que estamos viendo aquí en inglés básico no es posible, ¿ok? Ya cuando sigas avanzando vas a encontrar que sí es posible, pero es para otros usos y a ese verbo le tenemos que hacer algo. Pero por ahora no es posible. Necesitamos justo una palabra, que en este caso es el to, que va a servir como especie de puente para poder unir a like con otro verbo. Pero para poderlo eliminar va a tener otro uso y otro significado y ese va en sentido de tener un objeto. Y por ejemplo, digo, me gustaría un nuevo carro. Dicen algunos alumnos, pero entonces también puedo decir, me gustaría tener un nuevo carro. Sí, sí puedes. Pero si lo que tú vas a expresar es un objeto que te gustaría poseer, que es justo, es algo que deseas, puedes, en cuanto a la construcción gramatical, eliminar el verbo tener y referirte de manera directa al objeto. Rosa ya lo hizo, y dice Rosa, I would like a new book. Ahora, a new book. New va antes de book, ¿ok? Me gustaría un nuevo libro, ellos dirían así en inglés. Pero tu idea está clara justo a lo que nos referimos, ¿ok? Entonces, ¿qué les gustaría tener el próximo mes? Pueden utilizar algunos ejemplos como a car, a new house,
¿Qué les gustaría tener el próximo mes? Y digan solamente el objeto de su deseo sin necesidad de poner un verbo que en este caso, como ven en la pregunta de arriba, en la segunda es tener. I would like to have a new car. Podría ser eso, pero si solamente quiero referirme de manera directa al objeto, pues solamente digo I would like a car, I would like a new car. Y eso es todo, ¿ok? I would like, casi. Algo te falta, Sonia. I would like, te falta después del go, te falta el like. Después del like viene el resto de tu idea. Oscar, I'd like to buy a book. Sí, justo. Me gustaría comprar un libro. Pero también podrías decir I would like a book. Me gustaría un libro. Si es que ya previamente se preguntó, oye, ¿qué te gustaría comprar? Ah, I would like a book. Me gustaría un libro. Ya no necesito repetir el buy, ¿ok? Que es justo lo que estoy tratando de enseñar. Dice su compañera Luz, I would like look at music. ¿Me gustaría ver música? No, esta no tiene tanto sentido. ¿A qué te refieres, Luz? ¿Qué quieres preguntar? ¿O qué quieres decir más bien? ¿Me gustaría mirar una música? ¿O me gustaría música? Tendría un tanto más de sentido. Dice Sandra, I would like a new dress. Así, justo Sandra, me gustaría un nuevo vestido. Después de like, no hay ningún verbo, ¿eh? Después de like no dice correr, dormir, jugar. Solamente habla del objeto. Por eso es que no requiere el to. Dice Teresa, I would like a new computer. Así justamente. Eso es todo. No hay mayor ciencia. Muy bien. Aquellos que ya comprendieron y los que están en vías de comprender esto, ahora ayúdenme con lo siguiente. Escuchen, escuchen. Recordamos que tenemos tres modos de hablar, es decir, afirmo, niego y pregunto. Así como hemos venido acercándonos a cada punto gramatical, nos toca negar. Y si ya comprendieron que hay una palabra que es la metiche, que es la chismosa, dicen algunos estudiantes, que siempre va a estar en cualquiera de los tiempos gramaticales, pero se va a anexar a la palabra clave de ese tiempo gramatical, esa palabra justo es la que vamos a agregar aquí. Y esa palabra es justo la que va a negar esta oración. ¿Qué palabra nos va a ayudar a negar? A ver, cuéntenme. Es el not. Esa justo. Aquí no existe el did, aquí no existe el do, aquí no existe el will. Aquí existe una palabra clave de este tiempo gramatical. ¿Cuál creen, aparte del not, que es la palabra clave a la cual le vamos a agregar el not? Hay una palabra, y aquí ya justo es a la que le vamos a poner el not, no es a ninguna otra. Hay una palabra clave que marca el tiempo verbal o que marca o que es la estelar prácticamente de esta oración. ¿Qué palabra? Aparte del not, de lo que ya me señalaron. Si ustedes leen la oración, van a encontrar la palabra, dice su compañera Sandra, Google. Exactamente, esa es la palabra. Y justo a esa palabra es a la que le vamos a agregar el not, justo como están haciendo sus compañeros. Así exactamente. Así niego. Y después del not voy a poner el resto de mi idea, que es el like más el to. ¿Ok? Entonces, ayúdenme con lo siguiente. Nieguen la primera idea que me dieron, no la del objeto, sino la que tiene una acción. Me gustaría visitar a mi mamá. I would like to visit my mother. Esa voy a negar. Y entonces voy a decir I wouldn't, si es que quiero contraer. O puedo decir I would not like to visit my mother. Lo puedo decir completo. Ayúdenme negando para que ustedes puedan entender cómo se utiliza esta estructura gramatical. Dice su compañera Sonia, I will not like to listen to music. Ok, I will not like to buy a new car, Sandra. I would not like to listen to music. Perfecto. Ok, I would not like to visit my mother. Excelente. I would not like to travel. Le faltó la D nada más ahí en tu oración, Rosa. Por lo demás está bien. Perfecto. Muy bien. Hasta este punto, ¿comprenden cómo se utiliza esta estructura gramatical o al menos tenemos ya una aproximación de cómo se utiliza? Díganme sí o díganme no, sino para enfocarme un poquito más, porque necesito moverme a las otras dos que también son parte de esta estructura gramatical, ¿ok? La mayoría de sus respuestas van a ir en sentido de las afirmaciones, ¿ok? Así que pues, por ahora no se inquieten tanto por ello. Ok, perfecto. Así se usa y no hay mayor ciencia. Y ahora algo importante, para aquellos que seguramente me van a escribir y espero vean el video, no necesitan aventarse 10.000 oraciones en uno de los espacios de esta actividad integradora. Con que hagan una oración bien hecha,
están del otro lado. Completa, no solamente poner correr, dormir, jugar, con que hagan una bien hecha. Y si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Y dices, play, esa no es la respuesta. Si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Y dices, I would like to play football soccer, esa es la respuesta. Y esa oración completa es más que suficiente para poder tener una calificación aprobatoria. ¿Ok? Muy bien. Movámonos entonces para no detenernos tanto y brincar al siguiente punto gramatical que justo es el que les va a causar conflicto, porque es justo donde encuentro la mayoría de preguntas erróneas, o más bien dicho, de respuestas erróneas, ¿ok? Entonces pongan atención a lo siguiente, ahorita regresaré a esto, no se preocupen, pero quiero brincarme ese porque es justo el que siempre tiende a tener calificaciones más bajas, la segunda columna. Ok, a ver, vean. La actividad integradora número 5 tiene tres estructuras gramaticales. La primera utiliza el would like to. Lean la pregunta y se van a dar cuenta que tiene el would like to. Entonces, si tiene would like to, toda la columna completa se responde con would like to. Toda, en cada uno de los ámbitos de su vida, tiene que tener el would like to. Toda esa columna, ¿ok? ¿Cuál es una columna? Que también luego me preguntan los alumnos, ¿a qué se refiere con una columna? ¿Es en horizontal o es en vertical? Ok, es una columna, hablamos en vertical, ok, de arriba hacia abajo. Si la vemos de forma horizontal, hablamos de las filas. Es una columna, va de arriba hacia abajo, ok. Bueno, la segunda columna va a tener al presente progresivo. Los presentes progresivos también se utilizan para el futuro. Después lo aprenderán, pero ahora quiero que se enfoquen exactamente en lo que tienen que hacer en esa columna. Ahora, vean lo siguiente. Anteriormente la pregunta decía, What would you like to do next month? Ahora la pregunta dice, What are you planning to do next month? La anterior pregunta decía en español, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Esta pregunta dice, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? ¿Qué estás planeando? Ok. Si la pregunta me dice que qué estoy planeando, no voy a responder diciendo me gustaría jugar. No voy a responder diciendo voy a jugar. No voy a responder diciendo jugaré. Voy a responder diciendo estoy planeando jugar. ¿Por qué? Porque está dentro de la estructura de la pregunta y justo con eso se responde. Y entonces voy a decir I am planning to visit my mother. Estoy planeando visitar a mi mamá. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir me gustaría visitar a mi mamá. No tiene que ver con tu planificación. No es lo mismo decir voy a visitar a mi mamá porque eso ya tuvo un plan de respaldo. No es lo mismo decir visitaré a mi mamá porque ese no tiene plan de respaldo. Si la pregunta dice What are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? ¿Qué tienes que decir? Estoy planeando visitar a mi mamá. Estoy planeando leer. Estoy planeando escuchar. Estoy planeando viajar. Estoy planeando, estoy planeando. Eso es. Y entonces, ¿cómo lo respondo en inglés? I am planning to read. I am planning to study. I am planning to travel. I am planning to visit. I am planning to go. I am planning to. ¿Quiero utilizar otro sujeto? Pues le cambio el verbo to be, pero planning va a seguir siendo el mismo. You are planning to. He is planning to. She is planning to. It is planning to. We are planning to. You are planning to. They are planning to. Les pregunto a ustedes, what are you planning to do next month? ¿Qué están planeando hacer el próximo mes? ¿Qué están planeando? Cuéntenme. Ya no tiene que ver con el would like to, porque si aún no se han dado cuenta, would like to se utiliza para cosas que quizás por el momento, en este sentido, no podríamos cambiar. Mi realidad es distinta. Y por el momento me gustaría estar en Cancún, pero mi realidad ahorita a las 6:49 es estar dando un espacio abierto. No puedo cambiarla, pero en mis anhelos está esa idea de, me gustaría viajar. Es muy distinto a decir estoy planeando viajar. Ya no solamente está en mis anhelos, sino comienzo a aterrizarlo a que esto se haga realidad en algún punto del tiempo. ¿Ok? Entonces dice su compañera Rocío, I am planning to study English. Así. Dice su compañero Oscar, I am planning to read a book. Así justamente. Dice Sandra, I am planning to buy a new car. Sonia, I am planning to take Model 8. Perfecto. I am planning to study English. I am planning to read a book. Así.
Eso es, no hay mayor ciencia. Así se responde la segunda columna de la actividad integradora 5. Así se responde. Van a leer ustedes una pregunta que tiene planning to. Y entonces toda la columna en cada uno de los ámbitos de su vida tiene que tener planning to. Obviamente combinado con el verbo to be. I am planning to, si voy a hablar de mí. You are planning to, si vas a hablar de tú. He is, she is, it is, we are, you are, they are planning to. ¿Ok? Muy bien. Si ya entendieron la forma en que esto se hace en afirmación, ¿cómo podemos negar a esto? Ya lo vieron en la actividad integradora número 1, ya lo vieron en la primera unidad de trabajo. ¿Qué le voy a agregar a esto para poderlo negar? ¿A dónde le voy a poner la palabra, esta chismosa o metiche que aparece en todos lados al momento de hacer una negación? ¿Dónde la voy a poner? A ver, intenten de manera directa negar la misma idea que me dieron, niéguenla. Busquen cómo se niega, dice su compañero Oscar. I am not planning to read a book. ¿Ah, sí? No hay mayor ciencia. El not sigue ahí de metiche. El not no va a cambiar en prácticamente ninguna de las negaciones en inglés. Lo que va a cambiar es la palabra que lo acompaña. Esa sí va a cambiar de alguna manera porque es la estelar del punto gramatical. ¿Ok? Dice Teresa, I am not planning, I am not planning, I am not planning. Ah, sí, no hay mayor ciencia. Eso es para poder negar con este tiempo gramatical. ¿Ok? Justamente. Eso es lo que tienen que hacer con la actividad integradora 5 en la segunda columna donde tiene planning to. Muy bien, Rocío, muy bien, Sonia, muy bien, Sandra. Así justamente, no hay mayor ciencia. Les pregunto, hasta este punto, ¿entienden cómo se utiliza el planning to para responder su actividad integradora número 5 de la segunda columna? Díganme sí o díganme no. Dice Rosa que sí, 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 sí. Dice Luz, I am not planning to read all perfectos, Luz. Dice Sonia que sí. Ah, sí. Eso es. No hay mayor ciencia. ¿Ok? Muy bien. Me voy a mover entonces al tercer punto gramatical que tienen que utilizar. Y este punto gramatical es el que para algunos estudiantes es como su dolor de cabeza, aparte del planning to. ¿Y por qué me refiero a esto? De pronto no entendemos que no es lo mismo utilizar el be going to y utilizar el will. Tiende a haber en la tercera columna el will y el be going to en las respuestas. Si la pregunta tiene be going to, toda la columna va a tener be going to. La pregunta dice, escuchen, what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Y ahora escuchen, la primera estructura que vimos era el would like to y decía, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? No sé, a mí me preguntan y diría quizás, me gustaría viajar. Ok, ¿están mis anhelos? No tengo los recursos, no tengo a dónde, no tengo el tiempo, no sé, miles de circunstancias que por el momento no me permiten que eso suceda. Ok. Si esa pregunta se mueve al planning to y dicen, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Ya no solo están mis anhelos, y ahora podría expresarlo y decir, I am planning to travel. Estoy planeando viajar. Ya eso que estaba en mis anhelos, ahora lo estoy tratando de llevar a la realidad. Y puedo decir justo eso. I am planning to travel. Estoy planeando viajar. Ok. Si ahora me preguntan con el be going to y la pregunta dice, what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Ya no están mis anhelos, ya no está en mi planificación, ya es prácticamente un hecho, solamente que llegue la fecha. Ya hice mi planificación, ya hice las reservaciones, ya sé dónde llegar, ya sé qué voy a hacer, ya tengo todo prácticamente para que esto se efectúe. ¿Ok? ¿Cómo responderíamos a este tipo de estructuras? Los ingredientes básicos que les vengo señalando, sujetos y verbos, pero estos tienen que estar dentro de un molde, dentro de una fórmula. La fórmula es la de be going to y el be no va a aparecer textual, el be se conjuga, es el is, es el am y es el are, ¿ok? Entonces no van a decir I be going to, eso no existe. Ese be lo tengo que conjugar y entonces voy a decir I am going to. You are going to. He's going to. She's going to. It is going to. We are going to. You are going to. They are going to. Eso es.
Y entonces si les pregunto, what are you going to do next month? ¿Qué van a hacer el próximo mes? Ok, I am going to visit my mother. Voy a visitar a mi mamá. Dirán algunos, porque eso es lo que de pronto no se dan cuenta los estudiantes cuando responden esas tablas y dicen, pues ya utilicé los puntos, están en todo, está en toda la tabla. No, lo que hiciste sí fue utilizar esos puntos gramaticales, pero respondiste el be going to con el would like to. Respondiste el will que tenía que ver con el planning to. Respondiste el going to que lo metiste en el would like to. O sea, sí están los puntos gramaticales, pero no guardan esto que les estoy señalando. No puedo combinarlos, bueno, puedo de alguna manera, pero obviamente no tendría que ser porque los significados no son lo mismo, ¿ok? Entonces, veamos qué ustedes han logrado. Dice su compañera Sandra, I am going to buy a new car. Así. Oscar, I am going to read a book. Así justamente. Rosa, I am going to travel. Así justamente. Teresa, I am going to read a book. Así. Eso es. No hay mayor ciencia en lo que se solicita. I am going to visit my family. Así justamente. No hay mayor ciencia. ¿Ok? Esta es una forma de decir, o más bien dicho, es uno de los modos de utilizar el be going to. Quiero negar. A ver, ¿cómo niego? ¿Cómo creen ustedes que puede negar esto? Si es que ya entendieron esta lógica de cómo vamos agregando el not a ciertas palabras clave que son las que prácticamente van a marcar el tiempo verbal o son las estelares de estas estructuras. A esas justas le voy a agregar el not, dice su compañero Oscar. I am not going to watch TV. Así. Teresa, I am not going to read a book. Así. Sandra, I am not going to buy a new dress. Así justamente. Rosa, I am not going to travel. Así justamente. No hay mayor ciencia. Solamente saber que hay ciertas palabras que tienen un rol, que hay ciertas palabras que van en un lugar en específico. Dice Sonia, I am not going to visit my family. Rocío, I am not going to travel to Mexico City, por ejemplo. Perfecto. Eso es justo lo que tenemos que hacer. Muy bien. Hasta este punto, ¿entienden cómo se utiliza el be going to? Díganme sí o díganme no. Dice Rosa que sí, Luz que sí. A Luz nos puso su ejemplo. I am not going to talk in English, por ejemplo. No voy a hablar en inglés, solo ese detalle. Oscar sí, Sandra sí, ok. Muy bien. Apóyenme con lo siguiente. Escuchen, pongan mucha atención. Apóyenme con lo siguiente. Escriban sus tres ideas juntas, sus tres ideas, pero, a lo que voy más dicho, su idea en los tres tiempos gramaticales. Si pusieron, me gustaría visitar a mi mamá, también esa idea pónganla con planning to. Estoy planeando visitar a mi mamá. También esa idea pónganla con be going to. Voy a visitar a mi mamá. Es importante que vean la diferencia para que entiendan por qué es que se responde de esas formas en específico. Traigan de nuevo a colación, redacten por favor para que se quede aquí de evidencia sus tres estructuras que ya crearon. Traigan, I would like to visit my mother. I am planning to visit my mother. I am going to visit my mother. Escríbanlas, por favor. Requiero que lo hagan, por favor, para que quede evidencia y para que ustedes también, voy en cuanto al significado, entiendan, comprendan por qué es que tienen que ser esas estructuras en cuanto a las respuestas. Si a mí se me ocurre la brillante idea de responder al be going to con el will, es un significado distinto. Si a mí se me ocurre la brillante idea de responder el planning to con el would like to, es otra idea completamente distinta. Si a mí se me ocurre la grandísima idea de responder el be going to en la sección de would like to, es otra idea completamente. No dicen lo mismo, aunque nosotros creamos que dicen lo mismo. No, no lo dicen. Dice Teresa, I would like to visit my mother. Perfecto. I am planning to visit my mother. Excelente. I am going to visit my mother. Excelente. ¿Y qué diríamos ahí en español? Dice, me gustaría visitar a mi mamá. ¿Ok? Estoy planeando visitar a mi mamá. Muy bien. Voy a visitar a mi mamá. Si ustedes al leer eso no encuentran la diferencia en significado, sí tenemos un gran problema, porque quiere decir que hasta en español solamente utilizamos cosas por utilizar sin comprender que cada idea transmite justo un significado en específico. ¿Ok? Tienen que ver esta secuencia de decir, me gustaría visitar a mi mamá, estoy planeando visitar a mi mamá, voy a visitar a mi mamá. Si ustedes al leer esto ven la diferencia, comprenden el significado, vamos avanzando.
Pero si no lo comprenden, quiere decir que van a seguir respondiendo las tareas con todas las ideas que se les vengan a la mente y solamente las van a meter ahí, esperando atinarle alguna y que a lo mejor al asesor lo tome en consideración y me ponga el 6. Es importante que vean esto en cuanto al significado y entender por qué la columna número 1, que tiene Good Like You en la pregunta, toda se responde con Good Like You. Porque la columna 2, que tiene Planning to en la pregunta, toda se responde con Planning to. Porque la tercera columna, que tiene Be Going to en la pregunta, toda se responde con Be Going to. Porque justo cada una de ellas transmite un significado diferente. Voy desde el Good Like to hasta el Planning to. ¿Ok? Muy bien. Gracias por aquellos que lo respondieron. Muy bien, muchas gracias. Todo esto lo tomo a manera de evidencia también para ver que me vayan comprendiendo en cada una de las cosas que vamos haciendo. ¿Ok? Perfecto. ¿Entendieron entonces ustedes qué tienen que hacer en esta tabla, que es prácticamente la base de toda la tarea? ¿Sí se está bien? Ya están del otro lado. Van a tener una calificación bastante buena si la tabla está bien, porque resulta que justo voy a hacer eso para que podamos irnos enfilando hacia el cierre de esta sesión. Voy a la actividad para señalarles. Ay, Dios, ¿dónde está? Ah, no. En esta presentación no la tengo porque agregué estas tablas. Ah, ok, pero no se preocupen. A ver, les cuento, escuchen. Después de la tabla viene una sección que dice, redacta cómo serás en 5 años, me parece. Esa indicación tiene el will, W-I-L-L. Ese lo vamos a ver el viernes, ¿ok? Esa indicación tiene el will. Quiere decir que ahí necesita que respondan con el will. ¿Pueden en algún punto poner los otros puntos gramaticales? Sí, sí pueden, mientras mantengan la esencia de lo que les están pidiendo, porque la pregunta dice, escribe cómo serás en 5 años. Tiene allí el will. Desde que ustedes leen la indicación y vean el will, W-I-L-L, quiere decir que tienen que redactar utilizando el will. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, ¿qué puntos gramaticales requiere la actividad integradora 5? Primer columna, Go Like To. Segunda columna, Planning To. Tercera columna, Be Going To. Después de eso viene un apartado, una reflexión de cómo serán en 5 años. Tiene will. Ese utiliza will. Y eso es todo. ¿Qué tienen que grabar? Justo la indicación. Lean con atención la indicación. Les dice exactamente lo que tienen que grabar. Si aún así se les sigue conflictuando entender qué es lo que tienen que grabar, escríbanme y díganme, oiga, asesor, sigo sin entender qué tengo que grabar. Lo hago porque me he visto que hay algunos alumnos que no leen las indicaciones. Yo creo que por las prisas o X o Y razón, no están leyendo las indicaciones. Y es lo que les he puesto, las indicaciones no tienen ambigüedad, aunque ustedes creen que la tienen, no la tienen. Solamente léanla con atención y se van a dar cuenta que era justo lo que tienen que hacer. Cuando les escribo lo que tenían que hacer, me dicen, nada más eran 10 preguntas. Sí, la indicación dice, redacta 10 preguntas en pasado. No dice 3, no dice 4, no dice en futuro, dice 10 en pasado. Solo tómense el tiempo para poder leer las indicaciones. ¿Ok? Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta con relación a lo que acabamos de ver? Sino para enfilarnos al cierre de nuestro quinto espacio abierto. Sandra, te escuchamos, por favor. Sí, no te preocupes. En la actividad integradora número 5, en la segunda sección, te pido utilizar el will. Enfócate en utilizar el will y si lo utilizas bien, estás del otro lado. No en sí pide el big on you, pero si quieres utilizarlo, es bienvenido, pero la esencia de la respuesta, todas van con will. De nada. Dice Sonia, no, todo bien, muchas gracias, no, gracias por su asesoría, todo bien, ninguna duda, gracias, todo bien, perfecto, muy bien, gracias, qué bueno que comprendieron esta parte. Bueno, a ver, entonces, para ir enfilándonos al cierre, escuchen de nuevo solamente a manera de resumen de esto. Y lo resumo porque créanme, esta actividad es la que tiende a tener calificaciones más bajas, por eso es que decidí cambiar también mi presentación para enfocarme más en esto y reducir este índice de reprobación que tiende a tener esta actividad integradora, ¿ok? Bueno, a ver, recuerden, la actividad integradora 5 tiene una tabla. Esa tabla tiene 3 puntos gramaticales en específico. La primera columna, en la pregunta, tiene Go Like To. Por eso,
toda la columna se responde con would like to. La segunda tiene planning to, toda se responde con planning to. La tercera tiene be going to, toda se responde con planning to, con be going to, perdón. Ahora algo importante, no es que tengan que llevar las respuestas del would like to hacia el planning to como lo que les pedí hacerlo. Lo que les pedí hacer solamente es para que comprendan cómo las ideas cambian, ¿ok? No quiero decir que porque pusiste en would like to, I would like to travel, ahora la vas a poner en planning to, I planning to travel, y ahora la vas a llevar a being on to y decir, I am going to travel. No en sí es eso, ¿ok? Porque tienen que leer qué les pide la pregunta. Aquí no les traje las preguntas en sí que les están pidiendo en específico porque saben que no puedo traer eso, pero sí me puedo acercar a lo que tienen que ustedes que utilizar. Lean exactamente qué les pide. En lo emocional, en lo personal, tiene unas preguntas en específico y con base en eso respondan, ¿ok? No requieren mandar respuestas tan extensas. Enfóquense en justo lo que hicimos, una oración bien hecha. Si tu idea en la mente es jugar, necesitas decir, me gustaría jugar. ¿Pero qué te gustaría jugar? Me gustaría jugar fútbol. Ok. I would like to travel. I would like to play football soccer, por ejemplo. Esa es una respuesta completa. Eso te va a dar una calificación aprobatoria. ¿Ok? Bueno, de eso trata su actividad integradora. Si tienen dudas, si tienen preguntas, los invito, por favor, de la manera más encarecida posible y con todo el respeto posible, a que se comuniquen, me escriban, me pregunten, al asesor, no le entendía su sesión de espacio abierto, me dio pena preguntar quizás, pero tengo esta duda. Externela, no hay preguntas tontas, dirán siempre, tonto es el que no pregunta. Estamos aprendiendo en conjunto, así que pierdan el miedo a externar sus dudas, a externar sus inconformidades, también son bienvenidas. Sonia, te escucho. Acá, lo del audio, que es exactamente lo que se va a grabar. No tengo aquí la indicación descargada. Si me das un segundo, déjame la descargo rápido para que pueda yo guiarlos de mejor manera, ¿ok? Ah, por favor. Eso es, justo. Justo, me estaba yo confundiendo con la otra actividad, que justo es la que viene después. Es eso, exactamente. Lo que puedes hacer es, lo, No, lo que puedes hacer es lo siguiente, leer la pregunta una vez e irte al ámbito personal y dar tu respuesta. Irte al ámbito emocional y dar la respuesta. Irte al ámbito profesional y dar la respuesta. Y eso es todo. Dices, what would you like to improve in your life? Ok, personal. My real, professional. Y das tu respuesta. Y ya, lees una vez la pregunta y simplemente vas nombrando personal, emotional, professional, economic y listo. De nada, perfecto, muy bien. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el viernes a la misma hora. Y si es que tienen alguna duda, ya saben, contáctenme con toda confianza. Cuídense mucho, nos vemos el viernes. Hasta luego, bye bye.